Bienvenidos a nuestro estudio que nos llevará hoy a ver ese cuidado pastoral de parte de Dios, no para uno ni para dos, sino para todos los creyentes. Estará en el Salmo 23, uno de los favoritos que menciona las experiencias de la vida personal del rey David con su Señor. Usa la ilustración, este salmo, de un rebaño que él conocía, David, muy bien por haber sido pastor de ovejas desde su infancia. Nos presenta este salmo una oveja con hambre, con sed, con cansancio y miedo, que atraviesa por el valle de sombra de muerte, y él, David, que se ve en ella, es capaz de enumerar todo lo que el pastor divino puede proveerle. Por eso, con un tono de satisfacción, agradece su provisión, sustento, paz, dirección, aliento, unción, esa misericordia inagotable y la habitación segura y permanente. Así se enaltece la bondad del Señor hacia el creyente, que depende con absoluta confianza de Él y puede decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23, 1. Vamos hacia el primer punto, que dice el cuidado de Dios como pastor. Provee de sustento físico. Vuelvo a repetir el verso 1, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este verso puede servir de tema o de encabezamiento a toda la composición de este salmo. El sustento físico es uno de los cuidados que nuestro Dios como creador ha manifestado. Lo hizo con la primera familia en el huerto del Edén. En el desierto, cuando su pueblo se encontró sin comida, le envió maná del cielo, un alimento tan balanceado que los mantuvo durante 40 años. También con aquellos que escuchaban las enseñanzas de Jesús, hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Estas demostraciones del cuidado de Dios en la alimentación, incluyendo la que habrá en la cena de las bodas del Cordero, nos enseñan el interés que Dios pone en el cuidado de nuestro cuerpo. Él lo formó y lo quiere para su servicio. B. Dice: provee de descanso emocional. Sigo en el verso 2, que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Otra de las cosas importantes en el trabajo de un pastor es proveer un buen ambiente para el descanso de las ovejas. La expresión que les acabo de leer, en lugares de delicados pastos me hará descansar, lo que da es la idea de una oveja que después de saciarse se echa a dormir sobre el pasto fresco. Y pastorear a las ovejas junto a aguas de reposo tiene que ver con ese estado de tranquilidad y esparcimiento en el que debe estar este animal tan tímido y tan frágil. Es así como se manifiesta el amor de Dios hacia nosotros. Trae al alma un descanso duradero y reparador por medio del perdón, la paz y el amor que el Espíritu Santo otorga al corazón regenerado. Esto concuerda con la hermosa invitación que dice: venid a mí todos los que estáis cansados, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. El otro aspecto es que Él restaura el aspecto espiritual. Verso 3, confortará mi alma. La expresión confortará mi alma viene de una frase hebrea que significa dar nueva vida o restaurar la vitalidad del alma. Una restauración que no tiene que ver con la oveja,
pues ella no puede experimentar ni la regeneración ni la nueva vida que Dios realiza en el ser humano por medio del Espíritu Santo. Así que está hablando del creyente. La primera restauración espiritual que necesita el ser humano es el nuevo nacimiento. Juan 3:3. Respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En ese acto tan divino, Dios usa su palabra como un paso inicial y luego vivifica nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Vea lo que nos dice Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que ven aquí el paso inicial. Voy a Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por quién? Dice, por su espíritu que mora en vosotros, que mora en nosotros. Punto D. Dice, guía hacia una justicia social. Sigo en el Salmo 23 y también en el verso 3 que continúa diciendo, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si es verdad que David compuso este salmo cuando estaba en el exilio por la rebelión de su hijo Absalón, estas palabras cobran un gran sentido. Las sendas de justicia de Dios son muy distintas a las de los hombres. Fuera de su trono y lejos de su tierra, David solo era un forastero humillado por la injusticia de su propio pueblo. En estas condiciones, cualquiera pide por la justicia verdadera, y cuando llegó el momento de la restauración, nos dejó esta enseñanza: dejar todo en las manos del Señor. Recordemos que David no quiso imponer las sendas de justicia por mano de la violencia o de la venganza. Él esperó ser guiado por sendas de justicia por amor de su nombre, es decir, por las promesas que Dios hizo en su nombre para él. Abrigar esta misma esperanza en nuestro corazón nos librará de involucrarnos en luchas que solo nos alejarán del aprisco, del redil de nuestro pastor. El cristiano tiene que velar por la justicia social bajo la convicción de que Dios cuida de él. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Igual, vuelvo a repetir, de nosotros para hacerlo más personal. Punto E. Infunde valor y aliento moral. Ahora sí paso al verso 4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este verso es visto por muchos como el corazón de este salmo. El valle de muerte, el valle de sombra de muerte, tiene un sentido tanto histórico como práctico. En la continua búsqueda de pastos, los pastores exponen su vida y la de sus rebaños. Algunos creen que este valle se encuentra en la escabrosa vereda que desciende de Jerusalén a Jericó. Esta ruta pasa por grutas y depresiones muy oscuras y peligrosas que servían como guaridas de fieras y de ladrones. Si lo comparamos al creyente, también éste pasa por valles así y necesitamos aliento. Dios le infunde ese valor
y aliento por medio, dice, de su vara y de su cayado, que son la palabra y el Espíritu Santo. He llegado a mi primera pregunta, que dice, ¿cuáles son los 5 puntos que Dios toma en cuenta en su cuidado como pastor? Punto 2. Las bondades de Dios como anfitrión. Una mesa colmada con generosidad. Sigo en el verso 5. Aderezan mesa delante de mí. En esta segunda parte del Salmo se deja la ilustración del pastor del rebaño al aire libre y bajo los riesgos del campo para enumerar las bondades y atenciones de Dios en un escenario distinto, diferente. Aquí el autor asiste a un banquete gracias a una gentil invitación de un anfitrión bondadoso y rico, posiblemente en la casa de un amigo del rey, refiriéndonos al rey David. Cuando dice, aderezan mesa delante de mí, es una declaración de la bondad y hospitalidad de un Dios que es abundante en recursos. Estamos frente a una doble lección. Fíjese, una, de ser agradecidos por las provisiones físicas y espirituales que Dios nos da. Porque sin duda la mesa es símbolo de la comida espiritual. ¿Cuál es nuestra comida espiritual? La palabra de Dios. Y la otra es que nos motiva a compartir con otros las bendiciones materiales y espirituales que hemos recibido por su gracia. Punto B, una fiesta de honra y desagravio. Sigo en el verso 5. Dice, en presencia de mis angustiadores. Ya vimos la mesa. Si ya esta mesa despertaba gratitud, imagínese el hecho tan significativo de recibir estas bendiciones en presencia, dice, de sus angustiadores. Quizás estos eran los que le hacían la vida imposible al rey David, y ahora ellos verán con sus propios ojos cómo la misericordia de Dios no desampara a los suyos. Sin un espíritu de venganza, sino más bien una actitud de reconocimiento de la honra que el hombre puede recibir de parte de Dios ante los ojos de aquellos que con sus palabras o sus hechos trajeron en algún momento angustia, en aquel momento al rey David, pero también puede ser a nosotros en este tiempo. Primera de Juan 3:2 nos dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y fíjese, y ya estamos recibiendo grandes bendiciones, imagínese más adelante. Punto C. Dice una unción generosa. Vea todo lo que se está dando en ese banquete. Unges mi cabeza con aceite. Era costumbre oriental ungir con aceites perfumados y fragancias suaves a sus invitados a medida que disfrutaban del banquete. Hecho que vivió Jesús en Lucas 7:36 al 50 en casa del fariseo con la mujer pecadora, que regó sus pies con sus lágrimas, los enjugó con sus cabellos y los ungió con el perfume. ¿Se acuerdan de esta escena? Dice, el aceite es símbolo del Espíritu Santo con el cual Dios unge a todo el que acepta su invitación. La unción no solo era señal de aprecio y distinción, sino que también se usaba cuando se ordenaba al sacerdote, al profeta, al rey y a servidores del pueblo. Y la importancia de esta unción del Espíritu Santo en la iglesia es porque nos revela tanto lo que nos dice Joel 2:28 como Hechos 2:4. Se los dejo para que lo busquen. Punto D. Una copa rebosante. Dice, mi copa está rebosando.
Esta era otra generosidad de parte del anfitrión del banquete, mantener la copa llena de su invitado. El vino es el símbolo de la sangre de Cristo con la que se selló el nuevo pacto. Este pacto de amor se demuestra mediante la comunión íntima con el Padre, con el Hijo, por medio de la intervención del Espíritu Santo. Una copa es un corazón rebosante, es un indicador de abundancia de gozo y de una estrecha relación espiritual del creyente con Dios en el desarrollo de su vida. Una habitación permanente. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La esperanza basada en las promesas del Señor hace que nuestra vida temporal se extienda hacia lo eterno. El bien y la misericordia, bases de la fe, hace que el creyente pueda festejar a pesar de sus enemigos, confiado en que este favor le asistirá siempre. Y David termina su canto con una expresión de dicha: en la casa de Jehová moraré por largos días, enseñando que las bendiciones que hemos mencionado son espirituales. Pregunta: ¿cuáles son las 5 bendiciones que el anfitrión divino ofrece generosamente a sus huéspedes, aquellos que aceptan su invitación? Punto 3. Características de Cristo, el buen pastor. Da su vida por las ovejas, y pasaremos a Juan capítulo 10, verso 11, donde Jesús mismo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta parábola del redil, que está de Juan 10, del 1 al 21, Jesús se identificó con un pastor. Él completó la representación que el Antiguo Testamento da de Jehová como el buen pastor. Salmo 23:1, Isaías 40:11. Y esta surge por la controversia que provocó entre los fariseos la sanidad del ciego. Y las credenciales que Jesús les presentó como el verdadero pastor fueron que éste entra por la puerta. El portero lo conoce y por eso abre. Las ovejas conocen su voz y él las llama por su nombre. Y él va delante de ellas y ellas lo siguen. Estas expresiones, además de ser conocidas por los que lo oían, lo podían identificar muy bien porque muchos vivían del trabajo pastoril. Lo que en ese momento no sonó familiar a oídas de los líderes religiosos de los judíos fue la denuncia de Jesús. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, refiriéndose a los fariseos y a los que pretendían ser pastores espirituales. En cambio, él, en vez de quitar la vida de sus ovejas, está dispuesto a dar la suya por ellas. Este verso 11 es tanto una profecía como una actitud. Una profecía refiriéndose a Zacarías 13:7 aplicada en Mateo 26:31, y una actitud porque él entregó su vida por el rebaño. Punto B. Es el dueño de las ovejas, verso 12, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13. Así que el asalariado huye porque es
asalariado y no le importan las ovejas. Jesús, nuestro buen pastor, es muy distinto al asalariado, a quien no le importan las ovejas y en caso de apuro, éste las abandona. De cierta forma, aquí en este verso se está retratando los sacerdotes, fariseos y funcionarios religiosos del Antiguo Testamento, tal como lo denunciaran los profetas, especialmente Ezequiel 34. Jesús se distingue por ser el dueño de las ovejas, de su iglesia. Él es el creador. Fíjese Juan 1 del 1 al 3 y Colosenses 1 del 15 al 16. Pero también nos compró con su sangre. Hechos 20, 28, Hebreos 13, 20, Primera de Pedro 1, 19. El punto dice que también defiende su rebaño. Dice, Jesús ve venir al lobo. Continuó con lo que dice el verso 12, y no abandona las ovejas. Él se enfrenta a las fuerzas del mismo infierno y las vence. Mateo 16, 18. Tenemos que decir que por un momento las ovejas fueron dispersas, cumpliéndose la profecía de Zacarías 13:7 y Mateo 26:31. Pero Jesús, al resucitar, prometió en Mateo 28:20 que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y dice amén, así sea. D. Conoce sus ovejas y éstas lo conocen. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esta relación se realiza por medio de la revelación de sí mismo en su palabra y por medio del Espíritu Santo. La dedicación del pastor está ligada al mutuo conocimiento y afecto que distingue su relación con las ovejas. Así como el Hijo conoce la voluntad del Padre. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Que pusiera su vida por las ovejas. Y el Padre conoce al Hijo. Por eso pudo confiar en su obediencia para cumplir tan cruenta misión. Sus ovejas han aprendido a oír su voz y distinguirla entre tantas voces que suenan a religión. Por lo menos esto es lo que debe de pasar. Y el Señor conoce a cada creyente, dice, por su nombre terrenal, tanto como el nombre que se nos dará nuevo, según nos dice Apocalipsis 2:17. Pregunta, ¿cuáles son las 4 características que revisamos del buen pastor? Reflexión. En el Salmo 23, David presentó a Dios como un pastor que provee a sus ovejas todo cuanto éstas puedan necesitar en su vida física, emocional, espiritual, social y moral. En la segunda parte del Salmo, el escritor cambia el escenario del campo a un hogar, de un pastor a un anfitrión. Pero el lugar no altera las bendiciones ni el favor de Dios. Dios provee en abundancia y establece una relación tan especial como la de un amigo que invita al otro a comer en su casa. Y su amor, que va más allá de una invitación, le ofrece al peregrino una morada eterna en los cielos. Eso es lo que el Señor está preparándonos de acuerdo a Juan 14, 2, 3. Por eso en la invitación te digo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Los espero la próxima semana con una vida consagrada y victoriosa. Bendiciones.